Queridos oyentes, muy buenas tardes para quienes nos escuchan en vivo, o días o noches si es que su conexión desde diferentes lugares del mundo está en otro horario. Hoy tenemos una jornada especial, pues estamos por iniciar el 10º y último programa de la serie radial No hay trato con la trata, compromiso de todas y todos, una iniciativa de CHHA 1610 AM y del Mary World Center. Para quienes nos han acompañado a lo largo de esta serie que se ha presentado de manera mensual en esta emisora, saben que esta ha sido también una iniciativa replicada y apoyada por emisoras de distintos países de Latinoamérica que están, al igual que que CHHA y que el Mary World Center, comprometidas y comprometidos con los derechos humanos. Y es por eso que en este momento nos da mucho gusto saludar a esas radios que apoyan a la divulgación de este contenido, apoyan a la divulgación de poder entablar esta conversación con todos y todas. Así que saludamos a la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, sección Latinoamérica y el Caribe, cuyo representante, Óscar Pérez, está con nosotros. Hola, Óscar, gracias por acompañarnos y haber estado apoyando este programa, esta serie. No lo escuchamos, Óscar. Sí, gracias Daniela, mucho gusto. Saludos Eva, ahora saludo Luisa, aquí saludándolo desde Amar, desde las oficinas de San Salvador, El Salvador, Centroamérica. Para nosotros, bueno, cómo pasa rápido el tiempo, ¿verdad? Sí. Pareciera que empezamos el primero y ahora estamos ya escuchando el último de esta serie. Pero bueno, nosotros decirle que desde las radios comunitarias en América Latina y el Caribe, compartimos, digamos, las diferentes preocupaciones que hay sobre el tema de la trata. Por eso nos gusta mucho el título, ¿verdad? No hay trato con la trata, eso, porque no debe haber ningún trato definitivamente. Y me parece que el tema de hoy también es otro tema muy importante para que nuestros radioescuchas, nuestros amigos y amigas que nos escuchan a través de América Latina y el Caribe, pues puedan en ese sentido concientizarse sobre este tema y poder abordarlo de una manera seria como yo sé que va a ser abordado hoy. Pero desde Amar, mucho gusto y ojalá sigamos platicando para seguir avanzando un poquito más, ¿verdad? Pero gracias Eva y gracias Daniela. Y saludos Luisa. Gracias, Oscar. Pronto presentamos a nuestra invitada para el tema que abordaremos hoy. Antes, permítanme saludar también a radios aliadas que están enlazadas o que han replicado y replican los programas en otros horarios en Latinoamérica. Está Radio Progreso desde Honduras, también Radio Oriente Estéreo desde Colombia, también Radio Universidad de la Universidad de Coahuila en México y también Radio Internacional Estéreo desde Colombia. No sé si está por ahí el representante que está transmitiendo, está haciendo la operación técnica, así que no sé si nos puede acompañar ahora a saludarnos, pero si no, nada más pues insistir en ese agradecimiento que se tiene con esta y otras y todas las radios que nos replican. Los temas por los que hemos transitado en este programa, queridos oyentes, audiencia, es pues una búsqueda por poner sobre la mesa una conversación que procuró ser y procura ser todavía una conversación amplia, una conversación informada, pero que fundamentalmente procure el compromiso para prevenir y evitar la trata de personas. Y este último programa pues no es la excepción. Hoy culminaremos la serie platicando sobre las vulnerabilidades de las y los trabajadores temporales y pues cómo es que tienen una propensión a ser víctimas de la explotación laboral, del trabajo forzado, de la trata de personas. Pero antes de presentar correctamente a Luisa, que es nuestra invitada de este día, quisiera primero saludar a Eva, coanfitriona de este programa y responsable de la estrategia de educación y prevención de la trata de personas del Mary World Center, de quien también es esta iniciativa. Hola Eva, ¿qué tal? Daniela, buenas tardes para ti, para Oscar, para Luisa y para las personas que están transmitiendo en directo desde Ipiales, Nariño. Eso es sur de Colombia, conectan al sur de Colombia con el norte de Ecuador, nuestros países, Daniela. Así es. Eh, bueno, sí, 10º programa, ¿cómo pasa de rápido el tiempo? ¿Recuerdas, Oscar, cuando estábamos brindando el saludo y la apertura de esta serie de 10 programas en febrero? Han sido 10 jornadas conversando sobre temas que desafortunadamente tienen una dosis de dolor, ¿no? Una dosis de sufrimiento, de engaño, de trauma para muchas personas. Y como sabemos que muchas de las personas que vienen a trabajar, que vienen a buscar una mejor vida, una mejor calidad de vida en estos países del norte, vienen de
Latinoamérica, de nuestros países. Por eso la insistencia en hacer estos enlaces con estas radios comunitarias, con estas radios que escucha la gente de las comunidades. Y bueno, el programa anterior estuvimos conversando sobre los trabajadores temporales, migrantes temporales, esos que vienen con contratos de 8 meses, de 6 meses, y tuvimos 2 invitados con quienes conversamos sobre la situación de trabajadores temporales en granjas agrícolas. Canadá desde 1973 ha establecido unos convenios con algunos países para traer trabajadores temporales, inicialmente trabajar en el campo, ¿no? No solamente en estas granjas agrícolas, sino en otros espacios o donde se dice no existe mano de obra suficiente o no existe mano de obra calificada. Estos convenios los ha tenido desde largo tiempo con México, con República Dominicana, con Guatemala, con Suramérica, con distintos países, incluso Jamaica y Dominica, con comunidad que habla inglés vienen a trabajar acá. Pero la comunidad latina es una comunidad altamente vulnerable por distintas razones. Son trabajadores agrícolas calificados, con un gran conocimiento de esta labor, pero vulnerables en el sentido de no conocer la ley, de no conocer las normas, incluso de no conocer los convenios con los que vienen. Sus arreglos laborales, de no conocer bien a profundidad esos contratos laborales con los que llegan acá, no manejar el idioma. Eso los hace altamente vulnerables porque son manipulados, son engañados y son sometidos a unas condiciones distintas a las que dice la norma, distinta a las que dice la ley, aun cuando la norma y la ley es muy vieja y hay que modificarla en muchos sentidos, pero incluso ni siquiera eso que está escrito es cumplido para estos trabajadores. Hemos conocido distintas situaciones, hemos hablado con trabajadores que vienen y que están viviendo aquí, que han sido expuestos a condiciones de vida marginales, terribles, y a condiciones de trabajo bastante también abusivas y, digamos, violadoras de los derechos humanos y de los derechos de los trabajadores. Personas que han sufrido enfermedades, personas que fallecieron hace un mes, hace menos de un mes estuvimos celebrando el Día de los Muertos con la comunidad mexicana e hicimos un altar en honor a los trabajadores migrantes que fallecieron durante el COVID en granjas agrícolas acá. Entonces son muchas personas que han sido afectadas en su cuerpo, en su piel, en sus ojos por pesticidas que son esparcidos y ellos no cuentan con protecciones, con la protección necesaria ni con las condiciones de seguridad para ponerse en estas situaciones. Algunos trabajadores nos contaban que no sabían que estaban esparciendo químicos como glifosato u otros que son de alto riesgo, de altísima peligrosidad, que los supervisores les decían, no se preocupe, eso es agua, eso es jabón. Entonces son muchas las condiciones, pero aquí tenemos a una persona experta, a una persona que lleva mucho tiempo trabajando y tocando estos temas, que es Luisa Ortiz, de la Alianza de Trabajadores Migrantes en Canadá, que están además impulsando propuestas importantes y favorables para estas personas. Status for All. También hay otra propuesta en marcha por ahí, que es el permiso de trabajo abierto, porque estas personas temporales tienen un permiso que los ata a un único empleador. Ellos no pueden cambiar a otro empleador sin importar las condiciones de trabajo en las que tengan. Entonces son varias cosas para conversar. Empezamos con Luisa, bienvenida, muchas gracias por estar de nuevo aquí y recordándole a nuestra audiencia el trabajo que hace la Alianza y el trabajo que haces tú para empezar, ¿cierto, Daniela? Así es, estamos contentos de compartir este espacio, Luisa. Y sobre todo, Luisa, empezar esto recordándole a la audiencia qué hace la Alianza de Trabajadores Migrantes por un Cambio y lo que ya te preguntaba Eva, estas iniciativas que se tienen fundamentadas en qué situaciones de los trabajadores temporales. Adelante. Gracias otra vez por tenerme aquí, me da mucho gusto verlas. Me da mucho gusto Igual. conocer a Oscar. Pues lo que hacemos en la Alianza de Trabajadores Migrantes por un Cambio, yo soy Luisa Ortiz y yo me dedico a organizar especialmente con trabajadores que hablan español, trabajadores agrícolas que hablan español, pero también estoy en contacto con trabajadores que hablan inglés, trabajadores del Caribe, con personas indocumentadas, y nuestra organización tiene diferentes sectores. Es el de las trabajadoras cuidadoras, que son las niñeras o las personas que vienen a cuidar a los adultos mayores, a los niños, a los enfermos, personas indocumentadas. Otro sector es
los estudiantes internacionales, los trabajadores de la pesca ahora en el Atlántico. Entonces es una misma organización que estamos luchando todos por el estatus de residencia permanente para todos, como lo mencionaron, y junto con esta campaña que abarca a toda la gente que no tiene papeles, incluyendo a las personas indocumentadas, tenemos una campaña bien específica para las personas indocumentadas, que es la regularización. Y lo que queremos es que toda la gente que no tiene papeles aquí en Canadá, que ya se les vencieron sus permisos, cualquier tipo de permiso, tengan el estatus de residencia permanente, porque creemos que esa es la única manera en la que todos podemos reclamar nuestros derechos sin miedo a que te regresen porque levantaste la voz, a que no te vuelvan a traer la siguiente temporada o el siguiente contrato, a que puedas dejar al empleador que está abusando. Entonces, el estatus para todos, pero también la regularización para personas indocumentadas en todo Canadá, que son más de 500,000 de personas, y en total es 1.7 millones de personas que no tenemos o que no tienen residencia permanente aquí en Canadá. Estos programas decían en una entrevista anterior que hicimos contigo mismo, Luisa, decías, esto es posible para Canadá porque igual es gente que está aquí y que está ya trabajando, y que lo que haría esto es quitar de sus vidas pues el peso o las vulnerabilidades que provoca no tener un estatus para todos. Luisa, ¿cuáles son esas condiciones? Queremos entender un poco esa realidad que viven los trabajadores migrantes de granjas agrícolas, de pesca, las personas que trabajan como nannies, etcétera. Cuéntanos, ¿cuál es esa realidad? ¿Cuáles son esas vulnerabilidades que enfrentan? Sí, uno de las principales es que dependen de un empleador. Vienen amarrados a un empleador, las niñeras también vienen amarradas a un empleador, y los trabajadores agrícolas, los trabajadores de la pesca, todos vienen atados a un empleador, y esto quiere decir que dependen del empleador para vivir, para trabajar, para transportarse. Entonces, el día que el empleador decide que ya no los necesita más, estas personas, estos trabajadores se vuelven sin casa, pierden su trabajo, pueden empezar a pedir dinero en las calles, a tratar de encontrar un shelter, pierden su casa, son deportados porque el sistema está construido de una forma en la que los empleadores tienen todo el poder para hacer eso. Luisa, yo tengo una Eva, pregunta. no se te escucha. ¿Ahora Yo sí sí, se me escucha? Ya, yo ahora sí. sí. Ah, bueno. Hace un mes, a finales de agosto, primeros días de septiembre, Canadá recibió la visita de uno de los observadores de las Naciones Unidas, del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos. Él casi que inmediatamente deja Canadá y emite su informe, 13 páginas. Y yo quiero leer textualmente 5 líneas de esas 13 páginas. Dice que se encontró con una situación angustiante, que los trabajadores migratorios temporales viven unas situaciones angustiantes que entre otras incluyen horas de trabajo excesivas, obligación de realizar tareas extracontractuales, es decir, tareas que no están establecidas en los contratos, tareas físicamente peligrosas. Ya mencionaba yo anteriormente, por ejemplo, la irrigación de estos químicos que han enfermado y que han puesto a personas en situaciones de altísimo riesgo y vulnerabilidad y enfermedad. Salarios bajos, ellos ganan el pago mínimo es el que reciben, no reciben pago de horas extras, están negados a acceder a atención médica y o a transporte a centros médicos, tienen un acceso limitado a servicios sociales, incluidos los servicios para recién llegados, como puede ser, por ejemplo, acceder a un centro de idiomas, información sobre derechos, información sobre algunos servicios a los que podrían acceder que son de público acceso para todos, así como acoso sexual, intimidación y violencia por parte de sus empleadores y otras familiares relacionados con los empleadores. Son personas que ocupan viviendas proporcionadas por empleadores. Las personas que ocupan viviendas proporcionadas por empleadores denunciaron condiciones de vida en hacinamiento e insalubres, falta de privacidad, falta de acuerdos de viviendas sensibles al género y restricciones arbitrarias en el uso de energía.
Esto es algo que se encuentra él en los trabajadores agrícolas, en las granjas. Yo también he conocido la realidad desde este lado, pero cuéntanos un poquito, y estuvimos hablando de la realidad de este lado de los trabajadores agrícolas en en nuestra programa anterior, pero cuéntanos un poquito qué está pasando con esos otros, las mujeres, las personas que vienen como cuidadoras, los que están llegando a trabajo en la pesca que tú mencionabas, ¿qué pasa en ese sector? Ujú. De hecho, un poquito más para atrás, los miembros, nosotros somos una organización que está formada por líderes y miembros que son trabajadores de todos los sectores que ya mencioné. Y de hecho, nosotros nos reunimos. Ellos directamente le dijeron al representante de la ONU lo que están viviendo y es parte, en gran parte, por lo que él expresó, lo que expresó en ese reporte, porque lo escuchó directamente de los trabajadores. No fueron nada más organizaciones contándole historias, sino que él escuchó, le enseñamos fotografías, los trabajadores enseñaron fotografías y fueron trabajadores de todos los sectores que ya mencioné. Um, Todos, por ejemplo, hay un ejemplo muy fácil. Hace un par de inviernos, una trabajadora cuidadora trabajaba en una casa cuidando a los niños, cocinando y siempre te contratan diciendo que son 8 horas, pero la realidad es muy diferente. La realidad es que si el niño se enferma, pues tus horas ya se extendieron. Si van de vacaciones, tus horas se extendieron porque sigues trabajando, aunque te llevan de vacaciones con la familia, sigues trabajando, atendiéndoles. Un día decidieron correr a la trabajadora en pleno invierno, a medianoche, en una nevada, y la corrieron de su casa y dejaron a la trabajadora a manos de ella misma. Afortunadamente ella pudo contactarnos y pudimos apoyarla en conseguir un lugar donde quedarse, pero este es solamente un ejemplo del poder, como les mencionaba, que tienen los empleadores, y en las granjas pasa exactamente lo mismo. Si un empleador quiere regresar a los trabajadores, no solo los saca a la calle, sino que los regresa a sus países, y lo que nos tiene que quedar muy claro es que todos los trabajadores agrícolas, trabajadoras cuidadoras, estudiantes internacionales, todos vienen con la misma intención que nosotros los migrantes venimos, es darle una mejor vida a nuestras familias. Hacen el sacrificio de dejar a sus familias por años. Hay trabajadoras cuidadoras, trabajadores agrícolas que dejan a sus niños de meses y no los vuelven a ver por años. Hay una compañera que no ha visto a sus hijos por más de 5 años. Entonces, cuando se reencuentran, tienen que reconstruir esas relaciones que Canadá y el sistema ha roto, esas relaciones familiares, y es por eso otra vez que estamos luchando por la residencia permanente, porque parte de esa petición es la reunificación familiar para reconstruir esas relaciones que han roto, pero es el poder, que lo que decía Eva al principio, son reglas que están en un contrato que son rotas porque muchas veces los trabajadores ni siquiera leen el contrato, porque no les dan el contrato, porque no hay nadie que les diga, o les dan el contrato en inglés. Y fue un caso muy sonado, Gabriel Flores. Él llevó a una de las granjas más grandes aquí en Canadá a juicio porque un compañero falleció precisamente en COVID, y Gabriel Flores levantó la voz por el compañero. Lo quisieron deportaron a un familiar de Juan López Chaparro que falleció, y es por el poder. Pero en el juicio que tuvo Gabriel en contra de esta empresa, Gabriel, cuando le preguntaron que no leíste el contrato, Gabriel dijo no, porque yo necesito venir a trabajar. Y todos firmamos el contrato porque lo que queremos es venir a trabajar. Entonces, firmas el contrato esperando que Canadá, el país que nos han pintado como el país de la libertad, el país que recibe a los refugiados, eh, que sea verdad, y cuando llegan a Canadá la realidad es muy diferente. Luisa, este problema podría confundirse a veces con un caso particular, pero lo que se alega es que este es un problema sistémico. ¿Cómo reconocemos ese problema sistémico que de alguna manera encuentra caminos a través de la ley y de cómo está establecido los programas migratorios? Les acabo de dar ejemplos de el caso particular de los trabajadores Pero esto agrícolas. se multiplica por muchos, ¿verdad? Sí, No son casos exactamente. únicos. No son casos únicos y son en todos los sectores. Les pasa a los trabajadores, a los estudiantes internacionales también. Tenemos un caso de un compañero que trabajó, le prometieron la residencia permanente y le estaban pagando $10 la hora, por ejemplo, por años, y perdió su estatus. Entonces, hay otra compañera que es miembro de la Alianza, que trabajó en una granja en Nueva Escocia, la corrieron,
ella decidió, perdón, salirse de la granja porque le negaron atención médica, que es otra cosa que estaba mencionando. Ella dijo, me siento mal, necesito ir al doctor, y le dijeron, no, estás fingiendo, no te sientes mal, puedes seguir trabajando. Y en esta misma granja había trabajadoras desmayándose en el verano. Entonces, es en BC, es en Nueva Escocia, es en el Atlántico con los trabajadores de la pesca, que ellos vienen y les prometen 30 horas mínimas de trabajo, y si no se les van a pagar, y los empleadores lo incumplen, están hacinados también. Ellos además pagan renta, porque ellos no vienen en el mismo programa que algunos trabajadores agrícolas, y no tienen trabajo, no les pagan las horas prometidas, y encima el empleador les cobra renta. Hay una cosa, porque tenemos a otra persona invitada y que quisiera mencionar, Luisa, y es otro punto que anotaba el relator especial, y como tú lo mencionas, son aspectos que dieron a conocer los mismos trabajadores, organizaciones que están trabajando con estos trabajadores en distintos sectores, y es que los supervisores y digamos, no los supervisores, sino quienes tienen que hacer vigilancia desde el gobierno, tienen que ir y ver que las inspecciones y ver que las condiciones de buena vida y de buen trabajo se estén llevando a cabo. Pero los trabajadores lo contaron al relator y nosotros lo hemos sabido también. Estas visitas de inspección desde el gobierno son avisadas. Entonces, antes de que llegue la visita, los dueños de las granjas, los inspectores, los supervisores hacen limpiar la casa, hacen organizar la casa, hacen poner bonitos, ahí sí, como monitos a todas las personas, o para que la inspección se vea linda, se vea limpio, se vea que todo está muy bien, o los llevan solamente a los mejores sectores. Decía también en alguna parte el relator, se encontró con que los reportes que envían los empleadores son los mismos desde hace 8, 10 y 13 años. La misma foto, el mismo reporte, no cambian ni una coma, cambian solo la fecha. Es decir, una foto de una vivienda hace 13 años, donde llegaron a vivir unas personas a trabajar en una granja o a trabajar en pesca, esa casa no tiene las mismas condiciones después de 13 años de estar recibiendo una cantidad doble y triple de personas que la casa tiene capacidad de albergar, ¿no? A nosotros nos contaban unos trabajadores en en Limington, perdona, decían 31 personas viviendo en una casa de 3 habitaciones, 2 estufas, no lavadora, un baño o 2 baños. Son 31 personas viviendo en este tipo de Esas no condiciones. son condiciones. Entonces, hay muchísimas cosas que el gobierno, aunque tiene escritas, no está cumpliendo, ni siquiera lo que está escrito, ni siquiera lo que está escrito se está cumpliendo por parte del gobierno. Y ¿Qué se lavan tal? las manos. Por ejemplo, en el caso muy específico de las viviendas, hay cláusulas en el contrato que tienen que ser cumplidas, y este contrato además, quiero hacer hincapié que en este contrato los trabajadores no están involucrados. En las decisiones y en los cambios que se hacen en este contrato están involucrados gobiernos, pero nunca les preguntan a los trabajadores qué es lo que quieren en el contrato, qué se quita, qué se pone. Pero hay un ejemplo con la lavadora. En el contrato está especificado que si no hay donde lavar ropa en la casa, el empleador les tiene que dar $5 a la semana para que los trabajadores vayan a lavar ropa. Pero siguen sin cumplirla, y lo que hace el gobierno federal, o en este caso ESDC, que es el Employment and Social Development Canada, que son los encargados de estas inspecciones que Eva estaba comentando, ellos lo que dicen, eso es public health. Eso no somos nosotros, es la salud pública los que son encargados y los que aprueban las casas. Pero esto es un programa federal específicamente con los trabajadores agrícolas. Es un programa federal que debería ser supervisado por el cuerpo federal, que es ESDC, y al final se lavan las manos para que pasarlo a un ente provincial, y la provincia lo pasa al ente municipal. Y tal vez es importante aclarar para quienes nos escuchan que estos convenios, ya lo mencionábamos, se hacen entre países, Canadá con México, Canadá con Guatemala, con distintos países, también en Asia, también en África, hay trabajadores de Filipinas, de distintos lugares que vienen a trabajar. Entonces es entre países, pero a nivel interno,
el empleador, la granja, la empresa pesquera, la familia que necesita cuidadores para sus adultos mayores, para sus hijos, presenta la solicitud al gobierno de Canadá. Es decir, que el gobierno de Canadá es quien revisa esa solicitud de empleados de afuera del exterior y entrega una serie de condiciones que están establecidas por ley. Dice, ok, usted necesita un empleado para que cuide niños, las condiciones que usted debe darle a ese empleado son estas y estas. Usted necesita 100 empleados para sus granjas, entonces las condiciones de esas personas en las granjas deben ser estas y estas. Primera falla en la vigilancia que el gobierno hace de esas condiciones. Se dice que esas inspecciones pueden ser, son esporádicas, que no tienen que ser avisadas, que llegan y supervisan que todo esté bien. No pasa eso, son avisadas y ponen todo lindo, van a unos sitios pero no van a otros y los trabajadores en la realidad están siendo sometidos a una serie de maltratos y de malas condiciones que vulneran sus derechos humanos, sus derechos como personas, sus personas como trabajadores migrantes y como trabajadores. Ujú, ujú. Quisiera Sí, sí. poder, es súper nutritivo conocer estos aspectos que ustedes nos exponen, además desde el conocimiento de ese trabajo directo con las personas que están en esta situación. Para aportar con un poco de insumos a esta conversación, quisiera dar paso a compartir una entrevista que tenemos con una persona del Centro Canadiense para poner fin a la trata de personas, que nos dio algunos datos sobre lo que hace el centro y también algunas opiniones respecto a esto que podrían aportar a esta conversación. ¿Qué les parece si la escuchamos y después continuamos platicando sobre esto? Perfecto. Presentamos entonces a Paola Carmagnani, que es miembro del Centro Canadiense para poner fin a la trata de personas. Hola a todos y todas, soy Paula del Centro Canadiense para poner fin a la trata de personas. El Centro Canadiense para poner fin a la trata de personas es una organización benéfica creada en 2016 dedicada a poner fin a todo tipo de trata de personas en Canadá y se nos considera la organización columna vertebral nacional que trabaja en este tema. La organización ha establecido la línea directa canadiense para poner fin a la trata de personas, para brindar una vía para que las víctimas y los sobrevivientes obtengan asistencia y para que el público aprenda más sobre este tema. El centro está listo para ayudar en este esfuerzo. La educación y el acceso a ayuda puede comenzar con una sola llamada telefónica. El foco de intervención o la razón por la que existe la organización es crear una estrategia nacional para el cambio. Nos enfocamos en la prevención, educación y concientización, alianza con el sector social, el gobierno, el sector privado. El centro trabaja en políticas públicas y pone a disposición el número de teléfono nacional 24 horas al día, 7 días a la semana para acceder a recursos y servicios de emergencia de forma confidencial. El número es 1-833-900-1010 y cuenta con interpretación gratuita. La explotación sexual y la trata laboral son las dos tipologías de casos más comunes que recibimos. La trata laboral puede ocurrirle a cualquiera, pero en Canadá los trabajadores extranjeros temporales con salarios bajos, las personas con un estatus migratorio precario o sin estatus migratorio, corren el mayor riesgo. La trata laboral, también conocida como trabajo forzado y explotación laboral, se produce cuando alguien utiliza violencia, amenazas o mentiras, opresión o coerción para obligar a alguien a trabajar. Suele incluir condiciones de trabajo deficientes e inseguras, abusos, discriminación, que le hagan trabajar horas extremadamente largas y recibir deducciones salariales ilegales
o que le pagan menos de lo que dice su contrato o del salario mínimo. Respecto a los datos y qué tan comunes son los casos de trata de personas, entre 2019 y 2022, la línea directa identificó 1.500 casos de trata de personas y 2.200 víctimas o sobrevivientes asociados a estos casos. El 7% de los casos de trata de personas identificados por la línea directa se referían al trabajo forzoso, pero sabemos que la incidencia es mucho mayor. El trabajo forzoso es un delito que a menudo se oculta a plena vista. Es muy difícil recopilar datos fiables sobre este delito, ya que las víctimas suelen tener mucho miedo de denunciar y puede haber barreras lingüísticas, miedo a las represalias o miedo a las fuerzas del orden y a los funcionarios de inmigración. El centro recibe denuncias de casos de explotación laboral, sí. La línea directa reconoce que denunciar la trata de personas a las fuerzas del orden u otra instancia o mecanismos puede resultar increíblemente difícil para las víctimas. Proporcionamos apoyo a todas las personas independientemente de si deciden denunciar. Se puede acceder al número de la línea directa por teléfono, chat, correo electrónico o formulario web. Repito el número de teléfono 1833-900-1010. Cuando llame a la línea directa, oirá una grabación en la que se le pedirá que elija inglés, francés o español. Una vez que conteste la llamada, el defensor de la línea directa le preguntará sobre su nivel actual de seguridad para garantizar que pueda continuar con la llamada y trabajará con usted para identificar qué servicios pueden ser útiles y le proporcionará opciones para conectarse con ellos. Queremos que Canadá sea un país acogedor y una tierra de derechos humanos para todos y todas. Y haremos todo lo posible para que eso suceda. Muchas gracias, Daniela. Lo que nos comparte Paula respecto a la línea, además de los números de ayuda para personas que requieran este tipo de apoyo, es dice ella, el reconocimiento de lo difícil que es denunciar, el reconocimiento del delito, o sea, hay muchos reconocimientos de parte del Estado, hay muchos reconocimientos de parte de organizaciones internacionales, pero ¿cómo se está aterrizando en las necesidades de los trabajadores temporales? Luisa, te pregunto. Algo que se me quedó mucho que dijo es que es un problema a vista de todos. Es un Que se problema esconde a todo. que todos lo estamos viendo, todos escuchamos y cada vez hemos escuchado más, pero el que escuchemos viene con muchos riesgos y parte de estos riesgos que decíamos es de nuevo que la gente se quede sin casa, que se quede sin trabajo, que sean mandados a sus países y ya no puedan seguir proveyendo a sus familias, que fue para lo primero que vinieron. Tenemos, por ejemplo, un trabajador que es miembro también de la Alianza, es un trabajador de Jamaica, que el año pasado, cuando vino una comisión del Ministerio de Trabajo a visitar las granjas y dijeron que todas las granjas estaban en perfectas condiciones, se hicieron, gracias a este trabajador y a muchos trabajadores que lo estuvieron apoyando, se creó también un comité que vino a inspeccionar las granjas, que se hizo un reporte y después de que estos miembros de este comité visitaron granjas y además se juntaron con cerca de 400 miembros de la alianza que les dijeron cuál es la realidad. Su reporte de nuevo fue que no pasaba nada, que todo estaba bien. Pero este trabajador que empezó todo esto junto con sus demás compañeros, él específicamente fue puesto en la lista negra y esto quiere decir que él está en Jamaica y no ha sido puesto de nuevo en el programa. Eso es uno de los riesgos más grandes que corren y por el cual muchísimos trabajadores del Caribe, trabajadores de cualquier país, no levantan la voz y siguen sufriendo estos abusos por miedo a perder su trabajo y que no vuelvan a ser traídos a Canadá.
Luisa, uno de los datos que nosotros investigamos es que el mismo gobierno canadiense lo dice, es que 1 de cada 4 casos es denunciado. Entonces, las mismas cifras que reporta el gobierno de Canadá en Statistics Canadá, uno fácilmente puede multiplicar esa cifra por 4. Ujú. Las cifras que da Paola en su reporte que reciben en la hotline, en la línea, puede ser multiplicada por 4. Ese es un estimativo que incluso a mi parecer sigue siendo muy bajo. Primero, porque las personas no saben que pueden denunciar, ya Paola lo decía, ¿no? Es importante, ellos reciben, atienden la llamada, brindan la información, incluso si la persona no quiere denunciar. Pero poder tener esos números es muy importante, porque parte de la defensa de los gobiernos, del de Canadá y todos los gobiernos, es que si no existen cifras, no existe el problema, no existe la necesidad. Poder contar, así sea la gente a través de estas organizaciones diciendo estoy siendo víctima de explotación laboral, estoy siendo víctima de trata de personas, estoy siendo víctima de cualquier cosa, eso ayuda, ok, ¿por qué no han denunciado ante la policía? Porque no confían, el mismo reportero lo decía, ¿no? Entonces, tienen unas alianzas algunos empleadores con los organismos que deberían hacer vigilancia, que no les brinda confianza a los empleados, no existen las posibilidades para ellos. Ujú. ¿Qué información tienes tú de eso? Mucha, yo sé. Y, y, y otra cosa que me gustaría agregar también es, sí, aún teniendo números, nosotros hemos sacado bastantes reportes durante COVID, después de COVID, diferentes condiciones de trabajadores agrícolas, trabajadoras cuidadoras, trabajadores estudiantes internacionales. Entonces el gobierno sí sabe, pero ¿qué hacen con esos números? Y ¿qué pasa con los trabajadores que denuncian? Porque una cosa es que denuncien y cuál es la protección que reciben. Por ejemplo, ahorita hay un programa que es el permiso de trabajo abierto para trabajadores vulnerables. Y lo que los trabajadores nos dicen, esto es un curita. Si denuncias, Ujú. si fuiste aprobado para que te dieran este permiso solamente dura 1 año porque es visto como por el gobierno como un programa de transición. Y esto quiere decir que es 1 año para que tú encuentres trabajo, pero tienes que encontrar trabajo con un empleador que tenga un LMIA, que es el estudio de mercado para que el empleador para probar que nadie puede o quiere hacer ese trabajo. Pero si no encuentras, y si encuentras, perdón, un empleador con este requisito, te vuelves a atar a otro empleador. Te vuelven a dar un permiso cerrado con esta persona otra vez. Entonces, es un ciclo de nunca acabar porque es una cosa temporal y si logras cambiar a otro permiso, es de nuevo un permiso cerrado. Entonces, estas soluciones que está creando el gobierno es nada más son ciclos que siguen perpetuando el abuso y la explotación de los trabajadores. ¿Por qué es importante que como ciudadanía en general, aunque no estemos en la situación de un trabajador temporal, sepamos estas situaciones? En tu opinión, Luis. Porque muchos de nosotros ya podemos votar y muchos de nosotros tenemos ese poder de poder decir, lo único que yo tengo en contra del gobierno, por así decirlo, es mi voto. Entonces yo sé que esto está pasando y si no apoyas a lo que te están pidiendo los trabajadores agrícolas, además que es una de las apoyos a la economía canadiense más grande, lo que se genera por la agricultura es más grande lo que genera la agricultura, la exportación de la agricultura canadiense, que no me acuerdo cómo se dice en español, pero el Producto Interno Bruto de Jamaica. Wow. Entonces, es demasiado dinero el que se maneja y también es parte por lo que el gobierno quiere seguir perpetuando estos ciclos, pero el tener la residencia y apoyarlos, aunque no estemos en la situación, es porque no sabemos si nuestros compatriotas van a pasar por lo mismo, si nuestro familiar va a pasar por lo mismo. Entonces, estamos pidiendo el estatus para todos los que están acá, pero también estamos empujando un poquito más allá y queremos que toda la gente que quiera tener residencia permanente la obtenga en cuanto llegan. O sea, todos esos trabajadores temporales, en cuanto lleguen, se les dé residencia permanente para terminar con este ciclo de explotación. Importante para poder también pues,
evitar ese ciclo de explotación implica evitar todas las vulnerabilidades que han explicado ustedes ya a lo largo de este programa. Pero sé Luisa, que la solicitud del estatus para todos, la solicitud de programas que puedan sacar de la precariedad migratoria a muchas personas, lleva años. ¿Cómo va en el gobierno? ¿Cómo va esos oídos a escuchar o ya a sentar propuestas que avancen que vayan en la progresión de derechos? En el periodo que ha estado Justin Trudeau van 2 veces que cambian ministro de Migración. Cambiaron de Mendochino a Fraser y de Fraser ahora está Miller. Pero por eso tenemos que ejercer presión. Porque de nuevo, lo que algunos de nosotros tenemos es el voto. Y ellos, el gobierno liberal y el gobierno conservador, sabe qué es lo que tenemos. Y por eso como ciudadanos, con ese poder tenemos que exigirle a nuestros miembros del Parlamento. Nosotros hacemos visitas frecuentes a los miembros del Parlamento para decirles que como ciudadanos en su ¿Entorno? en su entorno, en su barrio que ellos representan, queremos y estamos apoyando a los trabajadores agrícolas, trabajadores estudiantes internacionales, cuidadores, personas indocumentadas, trabajadores de la pesca y que sabemos qué es lo que está pasando y por eso apoyamos como ciudadanos la residencia permanente para todos. Bueno, yo quisiera comentar 2 casos que conocí, personas con las que hablé hace más o menos un mes, que vienen a trabajar, que vienen como trabajadores temporales y trabajan en construcción. Y yo les preguntaba, bueno, decía, pues además vienen 8 meses, 6 meses, tienen un pago, dicen ellos, en construcción mejor que en las granjas, pero saben que reciben por debajo que lo que reciben los trabajadores canadienses. Pero es incluso mejor que los otros, entonces ahí hay, como decimos en Colombia, como un contentillo, aunque están pagándoles por debajo por el hecho de ser migrantes temporales. Y les decía, bueno, y les contaba sobre el movimiento Status for All. Entonces decían, mire con que, porque decían que no les gusta el frío en Canadá. Decían, no, en invierno no, nosotros venimos, entonces nosotros ya sabemos que llegamos en junio, mayo, desde mayo ya venimos y estamos hasta octubre, ya nos vamos y disfrutamos en familia el diciembre, acá esto es muy aburrido, bla, bla. Es lo que tú decías, ¿no? El Status for All para quienes quieren, pero por lo menos que las condiciones laborales y las reglas como están establecidas se respeten para los que quieren ser temporales, ¿no? Esos que dicen, tenemos nuestras familias, tenemos nuestras raíces, vamos y trabajamos allá, somos fuerza de trabajo productiva en los países desarrollados por 6 meses, por 8 meses, por 10 meses, pero mientras estemos ahí, que nuestros derechos como trabajadores sean respetados y que no entremos en una categoría por debajo, ¿no? Por ser extranjeros se nos pague menos cuando hacemos el mismo trabajo o porque no hablamos el idioma, cosas de esas. Exactamente, lo acabas de describir súper bien y es lo que muchos trabajadores dicen. Muchos trabajadores agrícolas a mí me han dicho, yo no quiero vivir en Canadá, ni quiero que mis hijos crezcan en Canadá, yo quiero que vivan en México, en Guatemala, en Honduras, pero es tener la libertad de movimiento, la libertad de poder decidir por nosotros mismos cuándo venimos, cuándo nos vamos, con quién vivimos, cuánto tiempo estamos separados de nuestra familia o no, pero es tener y reclamar ese poder. Otra cosa que siempre dicen los trabajadores, un trabajador agrícola mexicano, Gabriel Camacho, que ustedes han tenido en sus programas, Gabriel dice, nos cobran como ciudadanos, pero nos tratan como turistas, porque no tenemos derechos. Y es la verdad, porque además los trabajadores agrícolas, muchos trabajadores temporales ni siquiera tienen acceso al seguro de desempleo, por ejemplo. Entonces, mientras regresan esos 4 meses que están de vacaciones esperando para venir la siguiente temporada, no pueden encontrar trabajo en sus países y tampoco tienen acceso porque no están en Canadá y porque no son residentes. Entonces, por todo eso y más cosas, la reunificación familiar es fuertísima para los trabajadores temporales aquí en Canadá. Oscar, desde El Salvador también tenemos preguntas, ¿verdad, Oscar? Adelante. Sí, me he quedado muy atento a escuchando este programa, ¿verdad? Como siempre lo hago. Y de verdad, Luisa, de verdad, Daniela, de verdad, Eva, que es muy, muy bueno el programa, con mucho contenido, con mucha denuncia sobre algo que muchas veces se esconde, ¿verdad? Y entonces yo un poco la pregunta que me hago, y ya que me dieron el chance de hacerla,
es desde los países de origen de estos trabajadores y trabajadoras, como es el caso de El Salvador y otros de Centroamérica, donde existen estos contratos temporales, se venden casi estos contratos temporales hacia Canadá como el último cielo, ¿verdad? Pero escuchándote, Luisa, uno se da cuenta que este cielo no es tan cielo. O sea, es complicada la situación de nuestros paisanos y paisanas que viajan allá. Pero me pregunto yo, aparte de la transmisión, aparte de formar esta alianza radiofónica que estamos haciendo, ¿qué se puede hacer o qué podemos hacer desde aquí, verdad? Porque el cielo que nos pintan no es el cielo que tú nos estás describiendo en este momento, ¿no? Yo creo que informar a los trabajadores, pueden compartir mi número de teléfono, es el 647-807-4722. Nosotros también hacemos talleres, visitamos a las granjas, repartimos información todo el tiempo. Lo que estamos planeando hacer es el año que entra repartir información específicamente sobre el contrato, qué dicen los contratos, que todos vayan guardando, que guarden sus contratos, todos esos papeles que nos dan, guárdenlos porque son importantes. Y inclusive si son en inglés, inclusive si nos los quieren quitar, hay que tomar fotografías y tratar de recolectar evidencias, porque esa es otra cosa, otro obstáculo con el que nos hemos encontrado cuando queremos apoyar a los trabajadores. El gobierno nos dice es que no tienes pruebas, no tienen evidencias. Entonces, si ustedes están en contacto con trabajadores agrícolas o con cualquier trabajador temporal, nosotros lo que estamos sugiriendo es que creen una bitácora, que se traigan un cuaderno, se traigan una pluma, un lápiz y empiecen desde el primer día. Aunque ellos crean que todo está bien, aunque ellos crean que es normal, vayan escribiendo todo, porque en algún momento esa es la única evidencia que vamos a poder recolectar y eso va a servir. Eso es suficiente para poder decir, es que yo tengo aquí horas, fechas, nombres, días, porque no los dejan traer el celular, por ejemplo. Entonces no siempre pueden sacar el teléfono a grabar, pero llevar una bitácora, llegar a su casa en la noche y escribir un diario. ¿Qué es lo que pasó ese día? Llevar sus horas en ese diario, contar cuántas horas trabajaron, a qué hora empezaron, a qué hora terminaron, y guardar todos sus talones de pago. Eso es lo que les podemos sugerir, información y tratar de recolectar evidencia lo más que se pueda. Yo además diría algo, lo que tú acabas de decir, Luisa, es muy importante respondiendo a Oscar, para quienes ya están aquí, para quienes ya están viviendo esta situación, si en Latinoamérica hay familiares de estos que están aquí, cuando tengan la llamadita y porque no escucharon el programa, díganle esto. Pero la pregunta que tú haces, Oscar, que tú dices desde el origen, ¿qué podemos hacer? Y ha sido un poco también la razón de ser cuando decidimos cambiar de estrategia, que hicimos el programa el año pasado, solo aquí en Toronto, solo aquí en el GTA, y esa fue la pregunta que nos hicimos. Ok, aquí estamos llegando a quienes ya llegaron, a quienes están viviendo la situación, a quienes han experimentado una situación negativa, pero enviar la razón allá, decir, ok, están abiertas estas posibilidades, si quieren venir, migrar es un derecho que está en manos de cada persona tomar, pero asuma ese derecho o esa decisión de migrar como trabajador a otro país de manera informada. Trate de muchas, como lo hemos hablado incluso para el tema de trata de personas con fines sexuales, muchas de esas ofertas se encuentran por internet. Entonces, usar el internet un poquitico más allá para informarse cómo están hechos esos convenios. Claro, están en inglés muchos de ellos, pero también es cómo le exigimos desde la raíz en Guatemala, en México, en Honduras, en El Salvador, a los gobiernos para que socialicen esos convenios, para que los den a conocer. La gente viene y no sabe, la gente sabe que hay una posibilidad de trabajar y con quienes hablamos siempre dicen, pues es que llegan, recuerdo las palabras de unas personas de Guatemala que decía, viajamos ciegos. O sea, ciegos, no sabíamos sabíamos que teníamos un tiquete para el aeropuerto Pearson en Toronto, no sabíamos a dónde íbamos a llegar, quién nos iba a recibir, y sabíamos que íbamos a una granja a trabajar en el campo, ni siquiera granja decían, pero no sabíamos absolutamente nada más. Entonces también los gobiernos en la raíz tienen una obligación muy fuerte de brindar información sobre esos convenios, sobre esos acuerdos que tienen con
Canadá, con Estados Unidos, con Alemania, con Suecia, con Suiza, con quien sea. ¿En qué consisten esos acuerdos? ¿Cuáles son los derechos que tienen los trabajadores cuando salen del país y van para allá? Porque es que ni acá, ni quien los va a emplear acá les brinda información, pero ni tampoco los gobiernos de allá lo están haciendo. Exacto. Entonces, todas las acciones de incidencia que se puedan hacer, el poder de las radios, ok, gobierno de Salvador, cuéntenos qué tipo de convenios está teniendo usted, cómo lo están haciendo, qué necesita saber las personas antes de viajar. Vamos a hacer 2 programas y ustedes nos van a contar esos acuerdos, esos convenios para que la gente se informe. ¿Cuál es la website donde la página web donde las personas pueden ingresar y recibir información en el lenguaje propio, no el que publica Canadá en francés o en inglés? Entonces, sí, es muy cierto, desde el origen tenemos que mover también cosas. Nosotros como latinoamericanos, ahí desde la distancia estamos tratando de hacer lo que es posible, pero es importante hacerlo. Sí, dicen que desde cada trinchera tenemos posibilidades de ir trabajando, ¿no? Y sí, la de los medios de comunicación es la información, es también la fiscalización. Creo que estas alianzas tanto de organizaciones en este caso, como la oportunidad de difundir el mensaje como se ha hecho en esta serie de No hay trato con la trata, son algunas de las cositas que se pueden hacer, pero aquí ya lo decía Eva y era la pregunta que tenía. ¿Cómo han visto, Luisa, desde su organización, la presencia de los gobiernos? No solo del gobierno canadiense, que es del que hemos abordado un poco más el tema hoy, sino de los otros gobiernos, el gobierno de México, los gobiernos de Latinoamérica que tienen estos convenios. ¿Cuánto incide su participación en controlar, por ejemplo, las inspecciones, en controlar las condiciones de trabajo, etcétera? Voy a ahondar un poquito en lo que estaba diciendo Eva, porque no todos estos programas son gobierno a gobierno. El programa PETAT, que es el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales, ese sí es un programa gobierno a gobierno entre el gobierno de México y el gobierno de Canadá. Los trabajadores del Caribe, algunos países del Caribe y Jamaica, ellos vienen en el programa similar, que es el PETAT traducido en inglés. Ellos sí son de gobierno a gobierno, pero lo que tenemos también que saber es que hay gobiernos como el gobierno de El Salvador, el gobierno de Guatemala, que están pidiendo que traigan a más trabajadores de estos países, pero lo que está sucediendo es que los están trayendo por medio de agencias. Ahora, en México también hay agencias, una muy conocida es Working Links. Working Links está trayendo porque los empleadores lo que están haciendo es adaptándose el programa de gobierno a gobierno y están haciendo una cosa privada. Y si los trabajadores en los programas de gobierno a gobierno no tienen protección, porque esa es la realidad, no tienen protección, en medio de una agencia, mucho menos. Hay empleadores, hay granjas que están llevando sus oficinas directamente a Centroamérica para contratar a los trabajadores directamente. Entonces ya ni siquiera hay un mediador. De nuevo, si nadie está haciendo nada por los trabajadores más que ellos mismos, porque ellos son los que están haciendo las cosas por ellos mismos, por medio de agencias es todavía más complicado, es mucho más difícil, pero específicamente lo que me estabas preguntando de los gobiernos. Te voy a responder lo que dicen los trabajadores agrícolas. En México, los del PETAT tienen que acercarse a los consulados. Con los trabajadores que yo he hablado, que son miles de trabajadores, todos dicen el consulado no hace nada por nosotros. Los trabajadores de Jamaica o los trabajadores del Caribe, ellos tienen un liaison officer, que es un oficial que se encarga de estar en contacto con ellos, de mediar entre la granja y los trabajadores. Y los trabajadores de Jamaica encima de eso les pagan. Se les deducen $5 en cada nómina para que les paguen a estos oficiales que tampoco hacen nada. Entonces, estos son los oficiales que contrata el gobierno caribeño y las oficinas consulares de México, en la experiencia de los trabajadores, que son muchísimos que yo estoy en contacto, ellos te dicen literalmente, no hacen nada, o me han llegado a decir que están confabulados con los empleadores. Lamento tener que decir que el programa se acaba y que quisiéramos seguir profundizando en eso, nos queda muy poquito para cerrar y es alarmante lo que nos dices porque entonces no hay como dónde respaldarse y están básicamente las organizaciones civiles y bueno, es poco lo que tienen para respaldar. Se nos están acabando 10 horas.
Y Sí, así. estamos por cerrar la 10ª hora de esta serie que nos ha tomado unos 10 meses de poder o de intentar poner, como decía al inicio, poner sobre la mesa una plática que procura ser lo más informada posible, lo más, sobre todo, empática posible. Entonces, nos queda un minutito para cerrar. Quisiera darte ese minuto, Luisa, y después Eva y Oscar. Luisa, adelante. Voy a ser muy concisa. El próximo año, Eva lo mencionó, pero específicamente para los trabajadores agrícolas de México, el próximo año se cumplen 60 años de este programa de explotación. Vamos a tener muchas acciones con los trabajadores agrícolas mexicanos. Estatus para todos, esa es la solución, es el principio para poder, la plataforma para que todos empecemos de donde mismo, para poder luchar sin miedo. Y aunque hay mucho miedo, los trabajadores migrantes en todos los sectores están luchando y están alzando la voz, y lo que ellos quieren es el estatus de residencia para todos, para poder tener libertad de movimiento y libertad de decisión y el poder como trabajadores migrantes en este país. Muchas gracias, Luisa. Oscar. No, gracias a Luisa por esa tan sentida participación, ¿verdad? Que realmente sí es muy valiosa con toda la información que da y con todas esas evidencias que presenta, ¿no? Sobre una realidad que parece bonita, pero una realidad sumamente difícil. Y gracias a ti, Daniela, gracias a ti, Eva, gracias por esta alianza, ¿verdad? Me parece que es un buen aporte para nuestra región. Así que no quiero robarle más el tiempo. Desde AMAR, desde la Asociación Mundial de Radios Comunitarias para América Latina y el Caribe, muchísimas gracias. Gracias, Oscar. Gracias. Eva, llega el momento de despedirnos de esta temporada. Esperamos poder ampliar más pláticas de este tipo. Sí, ha sido otra experiencia extraordinaria, es nuestro segundo ciclo, esta vez conectando con Latinoamérica, con nuestra región, tratando de llegar a nuestra gente, tratando de que conozcan y prevengan y traten de tomar las mayores medidas posibles. El año pasado nos hacíamos la pregunta, ¿y los que están en la tierrita, qué? ¿Cómo les contamos? Y ahora yo voy a cerrar con otra pregunta, Daniela. Y nos toca hablar con los gobiernos, ¿cierto? Nos toca hablar con los que están haciendo esto. Mucha organización, mucha gente, pero los primeros responsables, ¿qué vamos a hacer? ¿Será que somos capaces de hacer un tercer ciclo generando algún tipo de invitación a estos responsables? Sería el siguiente paso, creo. Ya que nos encaminamos, sigamos a dar el siguiente paso. La culpable es Luisa, la de esta pregunta. Bueno, Yo también... estaré presente con mucho gusto, y me gustaría también traer a los trabajadores agrícolas o los trabajadores migrantes, para que no se quede otra vez en estas entidades que estamos hacia arriba. despegadas. Hay que Exacto. traer a los trabajadores. Pues les quiero agradecer, quiero decirles que siempre nos quedamos con ganas de platicar más, pero van a haber más espacios. Gracias, gracias sentidas por todo este tiempo, todo el conocimiento que nos han entregado. Eva, Luisa, Oscar, gracias a las radios que nos han acompañado, tanto a la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, sección América Latina y el Caribe, de la cual Oscar Pérez es su representante, también a Radio Progreso en Honduras, Radio Oriente Estéreo en Colombia, Radio Universidad de la Universidad de Coahuila en México y Radio Internacional Estéreo desde Colombia, que nos transmite en vivo en este momento. Gracias a todos ustedes, gracias por esta temporada. Momentos de mucha empatía es lo que necesitamos, y de trabajo y compromiso. Gracias, Eva, gracias, Luisa, gracias, Oscar. Nos tenemos que despedir. Gracias.